Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy, como siempre, les traigo un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha estado en boca de todos, que ha generado un sinfín de reacciones y que sinceramente me tiene fascinada. Y es que ¿quién no ama un buen drama, un poco de romance, secretos y, por supuesto, algo de misterio? Prepárense porque hoy nos sumergiremos en el apasionante mundo de la televisión turca, en el universo de las *dicis*, específicamente en la vida de dos actores que literalmente nos robaron el corazón, Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan. Ya lo han leído en el título, pero lo reitero porque es un bombazo y me encanta. Esla Turkoglu revela el amor eterno de Halil İbrahim. ¡Ay, ay, ay, qué emoción! ¿Preparados para desentrañar la verdad impresionante que se esconde tras estas palabras? ¿Están listos para adentrarnos en el torbellino de emociones y especulaciones que rodean a esta pareja? Pero antes de que nos zambullamos de lleno en esta historia que promete mantenernos al borde de nuestros asientos, necesito pedirles algo. Si son nuevos por aquí o incluso si ya son veteranos de mi canal, unos verdaderos lobos de mar, por favor, suscríbanse. Suscribirse es completamente gratis, pero para mí, es un gesto que significa muchísimo. Me ayuda a seguir creando contenido como este, a seguir investigando, a seguir compartiendo con ustedes las noticias que más les interesan. Y además no se pierden nada. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Así no se perderán ninguna de las actualizaciones sobre sus actores y series favoritos. Y por supuesto, si les gusta lo que ven, si la información les resulta interesante, si se sienten identificados con mis análisis y comentarios, no olviden dejar un like al final del vídeo. Me hace muy feliz saber que les gusta mi trabajo, que disfrutan de mis contenidos y que formamos una comunidad cada vez más grande. Es algo que valoro enormemente. Ahora sí, arrancamos. Prepárense para un viaje lleno de emociones. Para aquellos que no están tan familiarizados con el mundo de las *dicis* turcas, y para refrescar la memoria de los que sí lo están, Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan son dos actores turcos que saltaron a la fama, que se convirtieron en auténticos ídolos gracias a la serie Emanet, conocida en español como Legado. En esta serie, que cosechó un éxito arrollador en Turquía y en muchos otros países, interpretaron a Seher y Yaman, respectivamente. Seher y Yaman, una pareja que conquistó a la audiencia desde el primer episodio con su química explosiva, sus conflictos desgarradores, sus momentos de ternura y sobre todo, con un amor que parecía trascender la pantalla. Su conexión era tan palpable, tan intensa, que era imposible no sentir que la magia que veíamos en la serie también existía en la vida real. Y como suele suceder en estos casos, la chispa que veíamos en pantalla, esa conexión innegable, esa complicidad que irradiaban Esla y Halil İbrahim, no pasó desapercibida para los fans. Rápidamente las redes sociales, que son el caldo de cultivo perfecto para las especulaciones y los rumores, se inundaron de fotos, vídeos, compilaciones de momentos románticos de la serie, análisis de cada mirada, cada gesto, cada publicación en Instagram. Las teorías de los fans se multiplicaron, alimentadas por la pasión que transmitían los actores en la serie y por el deseo de ver a Seher y Yaman juntos, no solo en la ficción, sino también en la vida real. La pregunta que se repetía en foros, grupos de fans y comentarios de redes sociales era siempre la misma: ¿están juntos Esla y Halil İbrahim en la vida real? ¿Hay algo más allá de la pantalla? Y aquí es donde entra la revelación de la que hablamos, el centro de nuestro análisis. ¿Qué ha dicho Esla Turkoglu? ¿Realmente ha confirmado un amor eterno con Halil İbrahim? ¿Ha habido una declaración explosiva que confirma las sospechas de los fans? Pues bien, vamos a desglosar esto con mucho cuidado porque, como siempre, la verdad es un poquito más compleja, más matizada de lo que nos imaginamos. No todo es blanco o negro, y en el mundo de las *dicis* y de las celebridades, las interpretaciones son siempre múltiples. En primer lugar, es crucial entender el contexto, la situación en la que se encuentran estos dos actores. Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan ya no trabajan juntos en Emanet. Esla, en un momento dado, decidió abandonar la serie. Esta decisión, tomó para dar un paso más en su carrera profesional y por motivos personales, generó una gran controversia y mucha tristeza entre los fans. La salida de Esla de la serie significó un cambio drástico en la trama, en el destino de su personaje, y por supuesto en la dinámica de la serie. Los fans sintieron la pérdida de Seher, y muchos culparon a la actriz por su decisión.
La reacción del público fue tan intensa que demostró la gran popularidad de Sly y el profundo impacto que su personaje había tenido en la audiencia. La relación entre Sly y Halil Ibrahim, tanto durante la serie como después de la salida de Sly, ha sido objeto de constantes rumores y especulaciones. Los fans ávidos de noticias sobre ellos han seguido cada uno de sus movimientos, analizando cada una de sus declaraciones, cada publicación en redes sociales, en busca de pistas que confirmen o desmientan las sospechas sobre una posible relación romántica. La ausencia de ambos en la serie, el hecho de que ya no compartieran el mismo set de rodaje, solo avivó la llama de la especulación. ¿Cómo sería su relación ahora? ¿Se seguirían viendo? ¿Habría algún tipo de rencor por la salida de Sly de la serie? La incertidumbre solo alimentaba el interés de los fans. La revelación a la que nos referimos, como ya dije, no es una declaración pública explícita de Sly sobre su amor romántico por Halil Ibrahim. No es algo que se haya filtrado en una entrevista exclusiva, en un post incendiario en Instagram con fotos románticas, o en una confesión en un programa de televisión. La verdad, como suele suceder, es mucho más sutil, pero no por eso menos significativa. Lo que ha ocurrido es un cúmulo de declaraciones, entrevistas y gestos que, interpretados en conjunto, han llevado a muchos fans a concluir que existe un vínculo emocional muy fuerte entre ambos. En entrevistas y declaraciones posteriores a su salida de Emanet, Sly Turkoglu ha hablado sobre su relación con Halil Ibrahim. Ha destacado la importancia del compañerismo, del apoyo mutuo que se brindaron durante el rodaje. Ha reconocido la complicidad que tenían, la conexión especial que sentían, la forma en que se complementaban. En sus palabras ha utilizado términos como cariño, afecto, respeto, admiración, y sobre todo, un vínculo que va más allá de la ficción. Lo que sí ha hecho Sly, y es donde reside la clave de esta revelación, y de la interpretación que han hecho los fans, es hablar sobre el impacto que la serie y, en particular, la relación con Halil Ibrahim, ha tenido en su vida. Ha mencionado cómo la experiencia de Emanet la ha cambiado, cómo ha aprendido y crecido como persona y como actriz gracias a esta serie. Ha hablado sobre los desafíos que enfrentaron juntos, sobre los momentos difíciles que superaron, sobre la importancia de apoyarse mutuamente. Ha reconocido la huella imborrable que Halil Ibrahim ha dejado en su corazón, la influencia positiva que ha tenido en su vida, y la admiración que siente por él. Es precisamente esta forma de expresar sus sentimientos, esta manera de evocar su experiencia en Emanet, lo que ha llevado a muchos fans a interpretar que existe un amor eterno entre ellos. No en el sentido romántico literal, no en el sentido de una relación amorosa en el presente, sino en el sentido de un vínculo emocional profundo, de un cariño que trasciende el tiempo, las circunstancias y, por supuesto, la ficción. Un amor, si se puede llamar así, que se basa en el respeto mutuo, la admiración, la complicidad, la experiencia compartida y el impacto que ambos tuvieron en la vida del otro. Un amor que, aunque no sea romántico en el sentido tradicional, es innegable. La verdad es que, como suele ocurrir en estos casos, la interpretación de la situación depende mucho de cada persona, de sus propias expectativas, de sus deseos y de su visión del mundo. Algunos fans, los más románticos, los que soñaron con ver a Seher y Yaman juntos para siempre, seguirán creyendo que entre Sly y Halil Ibrahim hay, o hubo, un amor de película, un amor que trasciende la pantalla. Seguirán analizando cada declaración, cada publicación, cada gesto, en busca de una confirmación de sus esperanzas. Otros, los más pragmáticos, los que tienen los pies en la tierra, entenderán que se trata de una amistad muy especial, de un vínculo que se forjó a fuego lento en el set de rodaje, en medio de largas jornadas de trabajo, de emociones intensas y de una conexión única. Entenderán que ese vínculo sigue presente, aunque de una forma diferente, transformada por el tiempo y las circunstancias, pero no por eso menos valioso. Entenderán que la relación entre ellos ha evolucionado, pero que la huella que dejaron el uno en la vida del otro es imborrable. Lo que sí es innegable, y creo que todos podemos estar de acuerdo en esto, es que la química entre Sly y Halil Ibrahim en Emanet fue espectacular. Su conexión era palpable, su interpretación era creíble, su historia cautivó a millones de personas en todo el mundo. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que transmitían emociones a través de la pantalla, era algo mágico. Su trabajo en equipo era evidente y su profesionalismo innegable. Su capacidad para hacer que los espectadores creyeran en su amor, en su sufrimiento y en su alegría, fue lo que convirtió a Emanet en un éxito rotundo. Y eso, amigos míos, es algo que permanecerá en la memoria de los fans para siempre, un legado que trasciende el tiempo y las circunstancias.
Pero, ¿qué significa todo esto para el futuro de Sly y Lily Brahim? ¿Podemos esperar una reconciliación pública, una nueva colaboración en un proyecto profesional, o incluso una relación sentimental? La verdad, nadie lo sabe con certeza. El futuro es incierto, y en el mundo de las celebridades, todo puede cambiar de un día para otro. Los rumores y las especulaciones seguirán alimentando las conversaciones entre los fans, y las redes sociales seguirán siendo el escenario perfecto para elucubraciones y análisis. Lo que sí podemos hacer, y creo que es lo más importante, es seguir disfrutando de su trabajo, seguir admirando su talento, seguir valorando su profesionalismo y, por qué no, seguir soñando con que en algún momento sus caminos vuelvan a cruzarse, ya sea en un proyecto profesional, en una colaboración o simplemente en una amistad duradera. Lo cierto es que ambos están enfocados en sus carreras profesionales. Sly Turkoglu, tras su salida de Emanet, ha participado en otros proyectos, demostrando su versatilidad como actriz, su capacidad de interpretar diferentes personajes y su deseo de seguir creciendo en el mundo de la interpretación. Ha demostrado que es una actriz talentosa, comprometida y con mucho futuro. Ha asumido nuevos retos profesionales, lo que demuestra su ambición y su deseo de seguir aprendiendo y evolucionando. Lily Brahim Ceylan también ha seguido trabajando, cosechando éxitos y demostrando su profesionalismo. Ha demostrado que es un actor talentoso, carismático y con una gran capacidad para conectar con el público. Ha interpretado diferentes personajes, demostrando su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes roles. Ha cosechado el cariño y la admiración de sus fans, quienes valoran su trabajo y su dedicación. Cada uno por su lado han seguido adelante con sus vidas, construyendo sus carreras y afrontando nuevos retos profesionales. Han demostrado que son profesionales comprometidos, talentosos y con mucho futuro. Han seguido adelante pero sin olvidar la experiencia compartida en Emanet. Lo que sí sabemos con certeza y creo que es lo más importante, es que el vínculo que los une, ya sea de amistad, de cariño, de respeto o de un cariño especial que trasciende la ficción, es algo que ha trascendido la pantalla y que ha dejado una huella indeleble en la vida de ambos. Es un vínculo que se forjó en un momento crucial de sus vidas, en un proyecto que los catapultó a la fama y que les permitió compartir una experiencia única. Es un vínculo que, independientemente de cómo evolucione, seguirá siendo especial, un recuerdo imborrable en sus corazones. Y eso, amigos, es más que suficiente. Así que, para resumir, ¿cuál es la verdad impresionante que se esconde tras las palabras de Sly Turkoglu? La verdad impresionante es que Sly Turkoglu y Lily Brahim Ceylan tienen una conexión especial, un cariño profundo y un respeto mutuo que ha trascendido la ficción. No se trata necesariamente de un amor romántico en el sentido tradicional, aunque la posibilidad siempre estará abierta, sino de un vínculo emocional que ha marcado sus vidas, que ha conquistado los corazones de millones de fans y que seguirá siendo recordado por siempre. Es un vínculo que se basa en el cariño, la admiración, el respeto y sobre todo, en la experiencia compartida. Es un vínculo que, independientemente de cómo evolucione, seguirá siendo especial. Y con esto, hemos llegado al final del vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Sly y Lily Brahim. Espero que les haya parecido interesante el análisis de su relación, de las declaraciones de Sly y de la interpretación que han hecho los fans. ¿Qué les pareció la historia? ¿Qué opinan sobre su relación? ¿Creen que hay algo más allá de la amistad? ¿Les gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto? Me encantaría leer sus comentarios, conocer sus opiniones y compartir sus puntos de vista. Déjenme sus opiniones aquí abajo en la sección de comentarios. No olviden compartir el vídeo con sus amigos y familiares, para que también puedan disfrutar de esta historia y debatir sobre el tema. Compartan sus opiniones y sus teorías. La comunidad es lo más importante. Y por último pero no menos importante, si les gustó el vídeo, si la información les pareció útil, si se sintieron identificados con mis análisis y comentarios, no olviden darle un like, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Y gracias por estar siempre ahí.